Durante mucho tiempo, buscando la paz para mi vida, entiendo que cada día existen nuevos retos para alcanzarla. Al iniciar el camino siguiendo a Jesucristo, el Hijo de Dios, la gente que me conocía pensaba que me convertiría en monje y que terminaría recluyéndome en un monasterio por el resto de mi vida. Pero seguir a Dios no es así. Diferente a eso, Dios me llevó a conocer a un hombre, Pablo Alt. Queremos compartirles lo que el Señor Jesucristo está haciendo aquí en Latinoamérica. El cual es usado por Dios para que el pueblo del mismo Dios sepa de muchas cosas que te pueden mantener en tinieblas. Y gracias a él, a Pablo, pude ir entendiendo hechos que me han ido sucediendo y de los que yo buscaba respuestas. Mi nombre es John Alzú y narro el inicio del Apocalipsis. Desde que sentí la presencia de Dios, esa experiencia de recibir paz, sentir calor y el amor que deja sin fuerzas, pero libre de toda pesadez y opresión, he esperado hacer algo que diga a otros que la obra de Dios continúa y prepara a la gente que cree en Jesucristo para el final de los tiempos. He escuchado enseñanzas varias, como muchos, para alcanzar la bendición y salvación y evitar que los males en este planeta nos alcancen, pero no todas esas enseñanzas son verdaderas. Hombres han salido por el mundo a dar un mensaje que dicen viene de parte de Dios y dicen ese mensaje que ellos traen nos hará crecer en confianza para seguir a nuestro Dios. Para muchos es la prosperidad y abundancia la meta, que nada falte en nuestra vida, pues todos tenemos la esperanza de que nada se acabe, vestido, comida y dónde vivir, por lo menos. Y si es posible, gozar de estos beneficios sin que se terminen. Mi compañero Pablo Alt me enseñó, por el mundo han aparecido hombres diciendo lo maravilloso que es tener abundancia y prosperidad, mostrando con señales en las que, según ellos, Dios se manifiesta y los ha enviado, según ellos. Yo soy el 666. La verdad es que existen hechos que contradicen esas cosas que dicen ser buenas y no lo son. No, I won't die. Even if you try to kill me. We need money, John. The system down here is money. You will rule. I will be the president of the biggest government that this earth has experienced. Mi tiempo ha llegado. Yo soy el 666. Y mi nombre es Miguel Ángel Sosa Vázquez. And they cause divisions between one group and another. But there is no division. I come for all people without exception. Muchas personas vienen con nosotros y se acercan porque de alguna manera ellos vienen deprimidos y entonces se sienten bien. En los 70s los raelianos hablaban de las meditaciones sensuales y lo que te proponían era orgías. Quiten por favor todo lo que traen. Mari Carmen Hernández dirige al grupo de raelianos en México. Ella lleva a la gente en meditación y luego a orgías, llamada meditación sensual. Lejos de tener espiritualidad, engañan con el placer del cuerpo para decir que tu cansancio es la paz. Por eso Jesucristo ha hecho la diferencia y nos avisó diciendo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Mis padres estuvieron en otras sectas pequeñas antes de unirse al grupo Arvin Triff, haciéndose llamar Sociedad Sionista. Nos enseñaban a coser, a leer las escrituras y a satisfacer sexualmente al autoproclamado profeta. Había una mujer a cargo de lo que ellos llamaban la forma sexual de vivir. Con las jovencitas jugaban a algo llamado violación nocturna. Con vibradores y juguetes hacían cosas horribles
Es tu trabajo enseñarle a otros niños qué hacer sexualmente. Arvin Shrivi lideraba el grupo o secta Sociedad Sionista. Recibía mucha gente que andaba recorriendo grupos para ver cuál se acomodaba más a sus intereses personales. Quedaban atrapados por las palabras que serían los únicos sobrevivientes del apocalipsis. Abusó sexualmente de las mujeres menores de edad y las usó para modelar ropa interior que vendían a mujeres comunes. Jesucristo no envió a sus discípulos a esconderse o formar grupos apartados, pues sus palabras fueron: una luz no se enciende para esconderla, sino para alumbrar, y se pone en el centro de una habitación. Para establecer su gobierno, si se portan bien, pueden ser uno de mis seguidores. ¿Y ustedes se portan bien? La gente que se unía a la religión, a la secta, tenía autos, cuentas bancarias, incluso recibíamos de los narcotraficantes grandes cantidades de dinero. Ellos no eran miembros como tal, solo simpatizantes del movimiento. Creíamos que el cielo estaba en la tierra, que viviríamos para siempre. Creíamos en la batalla final. Así que él comenzó a enseñar cada domingo, cada miércoles, que los hipócritas debían morir. Yahvé Ben Yahvé es hebreo, que significa Dios, Hijo de Dios. Dirigía una secta en Miami, donde este hombre se anunció como el Mesías. A sus opositores les asesinaban. En su hipocresía decía estar en contra de los homicidios. Jesucristo el Señor no se anunció a sí mismo, sino que anunció al Padre y advirtió que si alguien a sí mismo se anunciara o se exaltara, a ese harían caso para evitar creer en Dios, que no es visible a los ojos humanos que mueren. Al oír el primer mensaje de uno de esos hombres de cómo ser millonario por la fe en Dios, pensé que eso sería maravilloso alcanzarlo, pues la mayoría lo deseamos. Pero mi fe en Dios me dio la opción de analizar bien lo que escuchaba. Andando en el Espíritu, he podido ir diferenciando cosas buenas de las malas, de acuerdo a la comunión que mantenga con Jesucristo. Mientras Pablo Alt me ha ido explicando cómo es que se van cumpliendo partes de la Escritura Sagrada o Biblia en nuestras vidas, recordó que mientras el pueblo de Israel quedó al pie del monte Sinaí, desesperados de no ver a su líder, a Moisés, rescatador de su miseria que tuvieron en Egipto, incitaron a Aarón, quien era otro líder del pueblo mientras Moisés no estuviera, y le presionaron a hacer una figura de oro que representara sus deseos de prosperar mucho, porque ya no estaban en Egipto, donde la poca comida y techo no les faltaba. Su blasfemia tomó forma de un becerro de oro, como señal de prosperidad para el futuro. Un becerro o cría de una vaca era un negocio, era el animal que se haría crecer para venderse a buen precio ya engordado y madurado. Así la prosperidad manifestada con oro, esa estatua, era una garantía para ellos de lo bien que les iría en todo. Y en su espera, hicieron lo malo ante los ojos de Dios, quien fue su verdadero libertador. Hoy, estamos esperando a que regrese nuestro libertador de todo, de cuerpo, de alma y de espíritu. Moisés, guiado por Dios, libertó al pueblo de Israel en su primer ejemplo de manera física. Sacó sus cuerpos en vida de la esclavitud de Egipto, y Jesucristo, siendo Dios mismo, culminará la obra liberándonos primero nuestro espíritu y luego terminará transformando nuestro cuerpo en algo que no podrá ser malo o corrupto. Pero la espera por Jesús de Nazaret en su pueblo ha sido demasiada a ojos de ellos mismos, y su poca fe les hace intentar asegurar su vida a su manera, siguiendo un comportamiento que haga crecer sus ahorros o riquezas como aquello que les proteja en caso de calamidad. Ellos dicen que para alcanzar la abundancia necesitamos asegurarnos de ser parte de aquellos que desean ser los más exitosos y que por lo tanto estamos disponibles a ser tomados en cuenta por el Creador. Entonces, te presentan las supuestas señales que dicen Dios les da y comienzan a mostrar su poder para confirmar que esto viene de Dios. Sin embargo, en lo que menos nos damos cuenta, nos vemos inmersos en muestras sobrenaturales, como el hombre lo llama, y vemos que la gente comienza a transformar su comportamiento por el espíritu de alguien que piensan es superior. Pero hay conductas que más bien parecen burla. Gente que con un espíritu dentro de ellos que los lleva a realizar movimientos bruscos, agitando la cabeza o manos o contorsionándose con todo el cuerpo más allá de lo que una persona normal puede hacerlo o en éxtasis de risa. ¿Será que Dios hace todo lo posible para que nuestras emociones se desborden sin orden alguno?
Le pregunté al Señor Jesucristo en oración, ¿cómo lo logran? Y en su gracia me dio la respuesta a través de la experiencia de Pablo Alt. Y Pablo me explicó cómo es que se realizan estas falsas señales supuestamente en el nombre de Dios. Las personas que asisten buscan algo especial, John, pero el interés es egoísta y personal, con el fin de presumir un hecho, una obra que de Dios dicen han recibido. Sin embargo, Dios no responde a esos caprichos exigentes de quienes les demandan los prospere para que sean vistos como hijos de Dios. Como está escrito, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, en realidad, no piden un milagro, sino que con el corazón exaltado, piden que Dios haga algo por ellos, sin que primero reconozcan que no merecen nada, ya que nadie lo merecemos. Nuestras obras no nos hacen merecedores de favores de Dios. Esto lo saben los hombres que sirven a Satanás. Ellos también conocen que las puertas se abren en aquellos que con gran deseo piden cosas para sí mismos, y Dios no cruza esa puerta, pues antes de abrazar el arrepentimiento y humildad, esos abrazan la ambición y la soberbia, el placer o el vivir desahogadamente. Y sucede que un demonio que anda vagando por la tierra cruza esa puerta que se ha abierto y en verdad que sí reciben una señal sobrenatural, pero no es de Dios. ¿Qué ganan esos que con egoísmo no solo piden, sino exigen Dios los atienda? Continué escuchando consejo de mi compañero Pablo y me ha explicado que en las Escrituras se ha señalado una y otra vez ese punto, pues nos advierten que se levantarán hombres diciendo que vienen de Dios. Ellos harán falsas señales e inclusive engañarán si les es posible a los escogidos. Cuando esos falsos hacen señales falsas, se crea también una discusión de qué es correcto o incorrecto. Y crece la polémica ante los que no conocen del todo la verdad en el mundo. El 666. Escuchar ese número siempre nos genera incertidumbre. Nos incomoda si lo que hemos buscado es perfección y santidad. Pero nuestra intranquilidad al número está mal encauzada. No es al número a quien debemos temer, sino a quien lo va a aportar o usar como si fuera la personificación del bien. El número está asignado al humano porque en la creación, el día en que Adán fue creado fue el día sexto. Adán fue la primera creación que gobernaría a las demás en el huerto del Edén, en el planeta, donde el paraíso fue puesto. Pero su caída por su acción contraria al mandamiento de Dios le puso fuera de ese lugar, surgiendo su temor y perdiendo la comunión con Dios. Jesucristo alcanza el 777 por su obediencia al Padre Celestial hasta la muerte, superando el 666 humano. Pero, ¿qué encierra ese número que aún rebasado Satanás y su hijo lo usarán? El 666 perteneció al humano cuando era perfección, dominio sobre la tierra, poseía la superioridad sobre las demás creaciones. Siendo destrozada su autoridad, dejó de usar ese origen, pero Satanás sabe que en ese origen existen cosas que aún puede intentar usar para dominar, si es que el humano no se acerca y acepta a Jesucristo en sus vidas como Salvador. El Hijo de Dios esta vez toma la geometría humana y se reencarna el 26 de noviembre del año 1931. Se llama Luis Antonio Soto Romero. Toma la geometría humana. Es un extraterrestre. Nuestro creador se manifiesta en estos momentos por tercera vez. Viene con el nombre de Luis. Él está escribiendo los divinos planos, la tercera doctrina, la doctrina del Cordero de Dios. En Argentina un hombre dice que Jesucristo ha regresado, que es chileno y de nombre Luis Antonio Soto Romero. Pero Jesucristo nos dijo que no hiciéramos caso si nos decían que el Cristo está ahí o allá, sino que vendrá en un solo instante y llevará a su pueblo lejos de la catástrofe que limpiará la tierra. Soy un hombre muy especial en el sentido que Dios me ha dado dones más desarrollados en el aspecto de la clarividencia. La verdad que todos los fines de año, tanto la prensa nacional como internacional, están como paparachis persiguiéndome para saber qué va a ocurrir. Jin, otro hombre que dice profetizar sucesos, es buscado constantemente. La pregunta es, aquellos que realmente de Dios reciben avisos, ¿cómo serán distinguidos? Todos poseen una supuesta prueba de ser elegidos por Dios.
pero sabemos que muchos mienten, pues vemos muchas contradicciones entre ellos. La fe en el poder de Jesucristo el Señor, en quien toda autoridad ha sido puesta, es la única arma dejada para poder encontrar la respuesta verdadera. Dios del universo, te pido que a través de las vibraciones eternas de la vida... A los 12 años me di cuenta que los demás no veían lo que yo veía y entra un choque ahí, lo irreal, ¿verdad? Empecé yo a decirle a muchas gentes lo que le iba a pasar, de manera jugando, nada serio, pero le pasaba. Entonces la gente me visitaba porque era el niño clarividente, el niño vidente, ¿no? Nací en un mundo ciertamente diferente, ¿no? No, así es y así será, porque el anciano de los días nos permite bendecir nuestro planeta Tierra. El brujo mayor dice tener poderes adivinatorios, también es buscado por gente, pues la necesidad de las personas por saber el futuro es constante, pero se caracteriza porque la mayoría de sus anuncios del futuro de la Tierra son erróneos. En las escrituras antiguas o Biblia aparece el don de profecía, pero Satanás ha llevado una estrategia para confundir en primera parte, no encontrar entre muchos a los verdaderos siervos de Dios, y en segunda parte, a no creer en ellos por haber visto adivinaciones erróneas o fallidas en otros, como el brujo mayor. Esa es una de las estrategias de Satanás que continúa deslumbrando a los hombres haciendo que sus cuentas bancarias crezcan y haciéndolos pensar que todos sus problemas se resolverán con aumentar sus ingresos de dinero. El anticristo, por su parte, no nació sabiendo para qué fue elegido o gestado. Ese hombre tiene como propósito realizar los planes en la tierra de su padre Satanás, pero no podremos diferenciar quién es si primero no sabemos cómo está formado. Yo soy el elegido de Dios, soy Dios encarnado como Espíritu Santo y como hombre. Ellos creen que es la verdadera reencarnación de Jesús de Nazaret. Porque mi Padre Celestial no tiene cuerpo ni poder en lo absoluto. Cuando me preguntan si soy Jesucristo, les digo que Jesucristo es mi Padre, que es mi espíritu y yo soy su cuerpo. Si ustedes me preguntan quién soy, respondo que mi Padre y yo somos uno, que Jesucristo y yo somos uno. La humanidad se ciega buscando la riqueza que muere, la riqueza que desaparece sin dejar rastro alguno, como en muchas grandes civilizaciones y culturas, dejaron de ser sin que supiéramos qué les pasó. Y alrededor nuestro, la tierra sigue su curso, decayendo cada día, pues el agua comienza a faltar, al igual que el alimento, aunque muchos piensan que habrá rescate de agua y alimento para todos. No han visto que todo eso que escuchan de ser rescatados por la tecnología es una mentira. Veo por qué Jesucristo levanta a siervos como Pablo Alt y los envía a nuestras vidas. Él me ha ido alertando a mí y a muchos de los engaños que se están presentando. Ya hay una persona que se dice el anticristo y dice ser Jesucristo en su tercera manifestación. Abraham, David, Jesus of Nazareth, and me. So who are you? I'm Jesus Christ, man. Nosotros somos parte de la historia y para nosotros es un orgullo poder identificarnos con esta marca, con las 3 S, que habla de nuestra identidad, que somos salvos, siempre salvos. El 666, que es lo que hoy está identificando al anticristo. Aunque anteriormente decía que era la segunda, pero no concordaba con sus planes y recompuso su mensaje de sí mismo. Dice ser el anticristo y luego dice ser Jesucristo. Who are you biblically? I'm Jesus Christ, man. The second coming of Christ. Yo soy Jesucristo, Jesucristo hombre, esa tercera manifestación. His most generous followers have even given him cars and estates, including a home inside this gated community, which Miranda recently sold for close to $1 million. Sus seguidores le entregan posesiones inclinándose a él como si fuera su Padre Celestial, al grado de aceptar marcarse con tatuaje el 666. La gente que lo sigue declara que sus economías, su dinero pues, ha ido aumentando. Hasta sus pastores retan a la iglesia de los santos, como en este testimonio que registró sus palabras tal cual las dijo. All those pastors who refer as me as the Antichrist, false prophet, it's because they're miserable. Anyone who doesn't believe in me is miserable. 666.
Ese es el número de José Luis de Jesús. Nosotros somos dioses. Mira, yo no entiendo cómo la religión se asusta. Nos van a parar. La bestia, el anticristo, nuestro apóstol, está escrito en Apocalipsis 13:7, que dice que se le dio autoridad para pelear contra los santos y vencerlos. En todo caso, esa lucha la tienen perdida, señores religiosos, porque la bestia tiene que vencer a los santos. Al principio, cuando por primera vez escuché de esta persona, me asusté y pensé cuánta maldad existe, que las personas siguen descubiertamente a aquellos que se hacen llamar el anticristo, pues nos dijeron que esos lo hacen ocultos para no ser detenidos y siempre sorprender a la humanidad. Pero cuando platicábamos Pablo Alt y yo, me dio unas palabras que calmaron mi alma. John, es necesario que estos aparezcan y no es porque Dios no los pueda detener. En realidad es porque Satán realiza una estrategia. Él sabe que no puede hacer que salga rápidamente su hijo, el engañador. Por eso prepara las mentes humanas, para que viendo a uno de estos andar por la tierra libremente, le pierdan el miedo a sus palabras, hasta llegar al punto de no solo verlo inofensivo, sino hasta amigable. Como sucedió con la homosexualidad, antes era visto con rechazo, ahora, considerando que no hace daño, le permiten su avance con defensa legal, vista por los derechos humanos. Tan humanos como no saber el camino de salvación. En Colombia existe la cocaína más bella del mundo, la mejor. Ese hombre en Puerto Rico se llama José de Jesús Miranda y prepara a muchos para perderle el miedo a las palabras que vienen de alguien que se hace pasar por hijo de Dios en estos tiempos. Quizá llegue ya el tiempo en que perderá fuerza cuando las cosas sean más duras en el planeta y requiera cambiar otra vez su mensaje para decir que tan solo cuidaba a los escogidos mientras llegaba el verdadero líder e hijo divino. Así, anuncia la venida del verdadero anticristo, haciendo amigable las palabras de blasfemia. Otro plan hecho entre humanos dirigidos por fuerzas ocultas es el llamado proyecto Blue Beam. Este proyecto tiene 4 pasos. El primero es destruir la evidencia con terremotos de las civilizaciones antiguas para que el conocimiento de que Dios ha tenido su obra en todo el planeta sea borrada. El segundo es una serie de proyecciones que, emitidas por satélites, muestren a seres de luz en los cielos, dando señales falsas que parecerán ser avisos de que Dios habla al humano o confirmaciones de decisiones bien o mal hechas, pero siempre después de un hecho en la sociedad mundial. Las señales holográficas o que se generan con los láseres de los satélites anuncian presencias celestiales como si algo nos estuviera siempre observando desde el cielo, pero esas figuras no pueden venir del Señor Jesucristo, pues los detalles muestran cruces que no son un símbolo que Él use para hablarnos. El tercer paso es que haya una charla entre el Dios de cada uno y uno. El cuarto es una serie de diferentes conclusiones. La conclusión A es hacer pensar a los que creen en Jesucristo que regresa a la tierra y que está sucediendo ese rapto, como se le ha llamado. La conclusión B es que el mundo piense que está siendo invadido por extraterrestres y se orienten a una unidad mundial para rechazar ese ataque. La conclusión C es dejar manifestarse demonios por medio de la tecnología, como pantallas de computadoras, etc., para que el pánico se encargue de destruir a los más posibles. Qué difícil será saber si las cosas de Dios vienen o no, pues tantas supuestas evidencias están por mostrarse. Solo aquellos que en realidad estén en espíritu podrán saber la voluntad de su Señor en lo que sucede, pues tratarán de engañar aún a los escogidos. El mundo avanza hacia su gran cambio reservado y generado por Dios mismo, permitiendo que vivan como lo piden, lejos de su presencia, y verán el resultado de apartarse de su Creador. Jesucristo lo dijo a sus discípulos: nada pueden hacer lejos de mí. Los noticieros nos dicen una y otra vez noticias, como la existencia de una bóveda con granos de plantas que pueden ser usados en caso de que haya hambre en el mundo y sean pocas las cosechas hasta que ya no tengamos ni semillas que sembrar para volver a tener alimento de la tierra. O bien, dicen existen pruebas que en la luna hay agua. Este par de informaciones son tan falsos como el cuadro de Leonardo da Vinci con título La Última Cena de Jesucristo y sus apóstoles. Muchos piensan que es como una fotografía de la Última Cena. En realidad es la imaginación de un artista que no seguía a Dios y a ese pintor le pagaron por el cuadro. Pensemos, ¿acaso una bóveda llena de granos es suficiente para la millonaria cantidad de personas a nivel mundial?
y después usar lo suficiente que alcanzará solo para algunos? ¿No deberán esperar a sembrar la tierra para que de ella cultiven el fruto? ¿Cuánta gente morirá de hambre antes de poder recibir la primera producción de alimentos? Aún más absurdo, el caso de la luna. Si existen depósitos de agua dulce en la luna, ¿cómo la van a traer? Para ello, se requiere de tecnología que aún no se genera para el transporte y almacenamiento. Tendría que ser un transporte masivo capaz de mover una gran cantidad de agua, no para una ciudad, sino para un planeta. ¿Existen acaso esa cantidad de transbordadores con la capacidad de ir y venir de la Luna? ¿Hay la capacidad económica para realizarlo? Pues cada viaje cuesta millones de dólares. Lo que hacen este tipo de noticias es generar en la humanidad esperanza de supervivencia. Además, la Iglesia Católica planteó la posible existencia de seres extraterrestres y que estos son creación de Dios. A veces me han preguntado, bueno, si encontramos un extraterrestre, ¿qué significaría para la Iglesia o para la teología? Así como San Francisco de Asís ya hablaba de la hermana Luna, el hermano Sol, el hermano Lobo, ¿por qué no podemos hablar del hermano ET, el hermano extraterrestre? Serían también criaturas de Dios y por tanto uno podría decir que serían hermanos o hermanas nuestros de la creación. Como si serlo fuera garantía de ser buenos. Basta ver al hombre como creación de Dios y no por ello evitó la caída del Edén. Si las religiones adoptan la aceptación de seres extraterrestres, es para una vez más crear la esperanza de encontrar un refugio en el caso de que en este mundo suceda una gran calamidad. Al faltar el alimento o agua y que pueda ser suplido de otros lugares del universo. Dice Pablo Alt, el humano está diseñado para vivir en la tierra. Las escrituras lo dicen, bienaventurados los hombres y las mujeres mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cómo será posible? En mi mente repasé la manera en que los humanos reparten la riqueza, la comida, en la manera en que se han organizado y de todos los buenos sistemas de gobiernos que surgieron en el pasado, todos han sido torcidos en algún momento y poco permiten que alguno se levante para ayudar a los débiles. Pues solo hasta cierto nivel pueden recibir muchos ayuda, pero otros reciben más de lo que pueden usar y necesitar. Pablo me dio estas palabras. Este planeta tiene que ser limpiado primero. El libro de Apocalipsis lo describe. Menciona cada una de las cosas que están por suceder. El terremoto de dimensión mundial que provocará una nube de polvo que cubrirá el sol de día y la luna se pondrá roja por esta causa. En Chile y otros países los terremotos son cada vez más intensos y la corteza terrestre se está modificando a un ritmo más acelerado que en mucho tiempo no lo hacía. Por consecuencia, los volcanes se irán destapando o generándose nuevos. Habrá diversas erupciones volcánicas que arrojarán lava y piedras a gran altura y parecerá que del cielo caen las estrellas. La corteza terrestre continuará en movimiento y será tan violento ese movimiento que derribará montes, islas y valles. Los vientos de la tierra no soplarán y el polvo levantado no podrá ser dispersado. En el sol se producirá una tormenta solar, como la NASA, por las investigaciones que han realizado, lo ha pronosticado, aunque ya lo niega. También, la NASA había hablado de la posibilidad en que una estrella choque con la Tierra y la nube de polvo que causará herirá a naciones y pueblos enteros, lo que reducirá la producción de alimento, pero por temor a que se genere pánico en las sociedades, no lo continuó divulgando. Pero los hijos de Dios, los que creemos en Jesucristo, estamos preparados para confiar en Dios y no desesperarnos en medio de la catástrofe, pues nuestro Señor Jesucristo nos protege. Los países unirán fuerzas intentando hacer sobrevivir a cuantos puedan y mantener el sistema que ha hecho a pocos gozar y a muchos padecer. Sin que esto sea lo más justo, este nuevo orden mundial estará fortalecido por un hombre que, diciendo rescatar a la humanidad de su colapso financiero, tomará poder sobre el gobierno mundial, o como la Biblia lo llama, la bestia primera. Ese hombre encabezará la bestia siendo el anticristo. Pero volviendo a la interpretación de los tiempos y actitudes reveladas del anticristo, la carta del apóstol Pablo enmarca las características que, según interpretaciones, posee ya el anticristo en su alma, su cuerpo y su espíritu. Pero esa interpretación, aunque sea verdadera, falta por aplicar la interpretación de la estrategia de ese ser.
Las discusiones entre los historiadores e intérpretes por las escrituras ha sido reñida, muy cerrada por aspectos de cumplimiento, como en el punto de los tiempos de sucesos de profecías. Algunos historiadores dicen que el anticristo era Nerón, el emperador romano, pero no fue él. Atila fue el siguiente humano que consideraban el anticristo, pero tampoco fue. Luego dijeron que el anticristo tomó vida en Napoleón, quien realizaba conquistas continuas para extender el imperio francés, pero tampoco era el anticristo esperado. Surgió en la historia moderna la vida y guerra de Hitler, pero tampoco fue el esperado ser maligno. ¿Por qué entonces se les llamó anticristos? Una revelación más en mi vida llegó cuando con humildad a Dios le pides algo y para lograr las cosas que nos ha enviado a hacer. Y Pablo tuvo un sueño. En ese sueño vio como un ser monstruoso estaba en un hombre de la época romana y luego salía para entrar a otro humano parecido a la raza oriental. Y cada vez que iba saliendo tenía un aspecto diferente ese ser monstruoso. Así pasó por otro humano que lo recibió y sus colores parecían una bandera de color azul, blanco y rojo, un humano de pequeño tamaño. Después salió de ese ser y pasaba por otros no tan reconocibles hasta llegar a un humano blanco con un tatuaje en el brazo, una suástica, aquella cruz que el partido alemán nazi usó como emblema y que conociéramos todos por la guerra famosa como la Segunda, y miró cómo dejó a ese humano para entrar en un niño del que no pudo ver su rostro en el sueño, o por lo menos no quiso decirme que lo había visto, pero ese sueño me dio entendimiento en la confusión de saber si vino o no el anticristo en tiempo pasado. Quizás solo vio una revelación desde cierto tiempo, pero es evidente que el anticristo estará formado por una serie de legiones demoníacas que lo fortalecerán para hacer señales falsas. Han estado trabajando en la tierra, no han estado para dominar al hombre, pues Satanás sabe que no ha sido el tiempo. Seguramente siempre ha sabido que ha tenido permiso de intentarlo y él ha esperado lograrlo en esos intentos, pero el propósito de fondo ha sido gestar a sus legiones, a ese espíritu de anticristo. El humano, y más los hijos de Dios, siempre le han otorgado más poder a Lucifer, y pensamos que él conoce tantas cosas que nos deja atados de manos en todo. Pero no es verdad, ese es su engaño mientras ha ido alcanzando su objetivo primario o primero de su lista, enseñar al espíritu de su hijo a trabajar con el humano en la tierra. Sí, porque después de que el hombre recibió la gracia de poder tener la salvación, Satanás no sabía qué pensamientos en el hombre se forman y cuánto aprende de Dios cuando está en comunión. Es decir, también ellos, los ángeles caídos, han estado aprendiendo cómo el hombre crece ante la gracia, ante la vivencia de recibir el Espíritu Santo, porque nuestra reacción ha sido sin continuidad. Dejamos que Dios se manifieste, pero más allá no vamos nosotros, porque esperamos que Dios todo lo muestre claro a nuestros ojos carnales sin que usemos la fe que nace de nuestro espíritu. Y eso es lo que por mucho tiempo Lucifer ha desarrollado en sus legiones. Han ido tomando una capacidad de pronosticar nuestro comportamiento, algo que no tenían porque la gracia, el poder recibir la comunión con Jesucristo por medio de su espíritu, no existía plenamente. Antes, solo los profetas podían escuchar la voz del Creador, profetas que Dios escogía según cualidades. Hoy, aunque no todos, la gran mayoría no escucha la voz clara de Dios, por lo menos perciben su presencia y en casos de emergencia, algunos escuchan los avisos para evitar perderse, siempre que sus mentes carnales o humanas hayan recibido el anuncio del Evangelio, porque no podemos saber que Dios existe si alguien terrestre no nos lo dice primero. ¿Qué significa que las aguas han de reconocer su origen? Recordad a aquellos. Las alturas siempre han sido vuestros amigos. Claudio Pasten dice recibir mensajes proféticos del extraterrestre Irenco, aunque sus mensajes son repetitivos, es decir, todos los profetas dicen lo mismo, avisan catástrofes, pero no dan salidas claras porque no existe una salida ofrecida por creaciones. Solo Jesucristo
El Creador ha prometido salvarnos en un solo instante si está nuestro espíritu alerta y en comunión con Él. Me dijo, mi nombre es Alanizo. Venimos en una misión a la Tierra. Sara Otero dice tener mensajes de otros extraterrestres. Contactada afirma ser conducto de sanidad para probar que vienen en paz. Jesucristo el Señor envió desde un inicio a sus discípulos embestidos por el Espíritu Santo y no envió ángeles a anunciar la salvación que Dios ha dado. Las catástrofes no serán detenidas y el anticristo dirá que la ira de Dios se ha desatado, pues ese hombre se hará llamar engañosamente Dios e Hijo de Dios. Reclamará el título de rey comprobando que es descendiente del rey David y que por eso las promesas de la Biblia son para él, pero recordemos que él no es el Mesías. Con tanto destrozo en el planeta, convocará a luchar contra aquellos que hacen enojar a Dios por no reconocerlo como hijo legítimo, pues los que saben que Jesucristo regresará con gloria desde el cielo, se negarán a adorar al anticristo y a la bestia que encabeza. Entonces, pedirá el sacrificio o llamado holocausto para detener los ataques que del cielo y la tierra vienen. Quizá hasta diga que muchos lo harán por voluntad propia, torciendo la doctrina de los hijos de Dios, los que creen en Jesucristo vivo. Seguirá la venida de un ser desde el cielo. El anticristo dirá que es la señal del cielo, que anticipa la respuesta a las plegarias y ruegos de parte de él al Padre Eterno. Ese ser, semejante a una estrella luciente o a un ángel, caerá sobre el planeta, obtendrá permiso de Dios para abrir el abismo y liberar a la segunda bestia anunciada en el libro del Apocalipsis. A esa bestia la verán como los que muchos han llamado la civilización oculta, la que muchos esperan como los descendientes de la Atlántida, pero que no serán esos, y surgirán para dar fuerza al gobierno mundial que estará casi por desaparecer por tanta calamidad. La tecnología mundial estará sin servir para gobernar y la mayoría de las personas no creerán que se pueda levantar ese gobierno herido, pero los que serán llamados descendientes de la Atlántida revivirán por segunda vez a la bestia primera o gobierno en estado crítico. Las evidencias de las cosas que suceden están presentes por todo el mundo. En Italia, una mujer presenta un aborto de lo que suponen es el feto de una raza diferente a la humana y que no es animal. Los rasgos de la criatura semejan a un ser monstruoso que pudiera ser el intento de generar una mezcla capaz de habitar la Tierra sin problema, pero con los propósitos de esa raza que son ajenos a los planes de Dios, el Creador. El mundo maravillado recobrará tecnología y las comunicaciones regresarán a su función. La humanidad dirá asombrada que ha sido rescatada y que vieron la señal de Dios venir del cielo. Así, lograrán retomar el control para que todos aquellos que se pensaban ya libres de todo yugo financiero y político humano se mantengan dentro de las manos del poder y su tecnología salvada por las capas de roca que cubren a este tercer planeta. Pero su tecnología no será tan eficiente. Esa civilización necesitará el poder de la primera bestia para poder avanzar sobre la Tierra sin ser detenida o atacada por ejército alguno hasta que tome lugares estratégicos. Ante los ojos del mundo, hará un trato con el gobierno que restablecerá, haciendo que la humanidad jure lealtad al sistema de poder resurgido, o morirá, pues viniendo como la supuesta salvación enviada por Dios, tienen el poder de enjuiciar al que se oponga a la voluntad divina representada ahora por las dos bestias o las dos civilizaciones unidas por un pacto de supervivencia, y seguirán persiguiendo a los que desearán aún aceptar solo a Jesucristo vivo, el Verbo hecho carne, Dios Hijo, como Señor de sus vidas, pero que se decidirán hasta ver el fin del mundo tan anunciado por los siervos de Dios, y no aceptarán ese engaño a los ojos de todos, pero que por comodidad muchos sí lo harán pensando que cualquiera que llegue primero a rescatar a los humanos puede gobernarlos, aunque la verdad será que llegaron para atormentar y alimentarse de los que se nieguen a aceptar los términos del pacto internacional o mundial de supervivencia humana. Pues no dejemos de recordar que las desgracias de la tierra son por no obedecer a Dios, y ellos, de manera engañosa, representarán la voluntad del Creador. Pero Dios no dejará sin ayuda a los que se quedarán a vivir ese tiempo en la tierra, sino que dejará a sus dos testigos, quienes harán la lucha contra la bestia para que los que dudan
aún se convenzan que Dios es la salvación y esa civilización, que tendrán permiso de intentar engañar a todos. Aún falta que Pablo Ad me platique más cosas, pues con lo que he sabido de parte de Dios a través de él, la confusión se ha alejado y la paz ha venido a mi corazón. He podido distinguir entre las mentiras que surgen de verdades torcidas y tengo la seguridad de que Dios no permitirá que si deseo ser limpio delante de Él sin presumir las bendiciones, Él confirmará cada una de las cosas que a través de su siervo ha manifestado. La historia de la humanidad está plagada de muchas versiones e interpretaciones de la Biblia, y más resaltado el libro de Apocalipsis, donde Dios nos guía por su espíritu y no por el entendimiento humano. Solo el entendimiento divino logrará que no caigamos en el hoyo de la condena, pues el pensamiento humano es como un ciego que intenta guiar a otros ciegos. Cada cosa en su propio lugar y tiempo, pues todo tiene su ciclo de vida y muerte, y nuestro mundo, hasta el momento, ha tenido mucha muerte, pero aún falta que la vida plena, eterna y verdadera se manifieste completamente para aquellos que tienen coraje, agallas para recibir creyendo y no exigiendo. Todos los siervos llegan a dudar en algún momento si están cumpliendo la voluntad de Dios o si lo que dicen y entienden para comunicarlo a la gente es lo correcto de acuerdo con Él. Juan el Bautista no tenía una guía clara de lo que iba a suceder una vez que se manifestara el Mesías. Sabía que bautizaría con Espíritu Santo y fuego, pero no sabía cuál era su plan para restablecer el reino de Dios. Después de haber reconocido a Jesús de Nazaret como el Mesías en el río, delante de todos lo reconoce y acepta, en el momento en que el Señor mismo fue a ser bautizado. Pero poco tiempo después, Juan envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era ese Mesías esperado y prometido por Dios. Cuando Jesús escuchó la pregunta de los discípulos de Juan, se puso de pie y realizó muchas señales para enviar de regreso a los mensajeros del Bautista con estas palabras: vayan y díganle que los ciegos ven, y los sordos oyen, y los leprosos son sanados, y a los pobres les es anunciado el mensaje de salvación. Por tanto, ahora nos es dicho que todo aquello que esté en duda es tiempo de pedir que se aclare o se confirme, pues Jesucristo quiere que su pueblo esté listo como resultado de entender las cosas escritas como son y deben de ser. El tiempo ha llegado y no debemos de detenernos pensando en que el Señor se tarda, pues las señales nos están siendo dadas para confirmar que sí es el tiempo que se cumple en nuestros días. Si piensas que lo dicho no es real, pregúntale a quien siempre dice la verdad. Atrévete a acercarte a Dios en el nombre de Jesucristo para pedir que se manifieste en tu vida y sepas que Él mismo está haciendo su voluntad en estos días, que está avisando por medio de sus siervos, de los que sirven en espíritu y verdad a Él, que ya regresa por los que le buscan y desean hacer lo que Él les mandó. No es necesario que te conviertas en monje o ministro o sacerdote para acercarte a Dios. Solo basta que con tu boca y corazón lo pidas. A solas es mejor, pues en la intimidad es donde a nuestro Padre Celestial escuchamos bien. Siempre nos habla. Él no quiere la muerte del que hizo lo malo. Quiere mostrarle que si confiesa sus malas obras con Él, le ha de perdonar y restablecer su vida.